Tal vez en un futuro te veas involucrado en algún proceso judicial o trabajes en algún juzgado o tribunal. En función de la naturaleza del asunto que necesites tratar, deberás acudir a un órgano u otro. ¿No crees que conocer cómo se clasifican los órganos judiciales te ayudaría mucho? Los órganos judiciales se distribuyen en 4 órdenes jurisdiccionales, cada uno de los cuales asume unas competencias distintas. Orden civil. Conoce de asuntos de carácter privado. Orden penal. Conoce de asuntos relacionados con el poder punitivo del Estado. Orden contencioso administrativo. Conoce cuestiones que afectan a la administración pública y a la potestad reglamentaria del Gobierno. ¿Recuerdas cuál es el orden que nos queda? Efectivamente, el orden laboral, que conocerá de asuntos relacionados con normas de carácter social. Como ya sabes, para cada orden existen unos órganos judiciales concretos. Así que vamos a hacer un pequeño juego para repasar qué órganos pertenecen al orden civil y cuáles al penal. Te vamos a dar los nombres y tú los debes clasificar dentro de un orden u otro. Puede darse el caso de que algún órgano judicial figure en más de un orden, así que te mostraremos un asterisco cuando así sea para ayudarte. Presta mucha atención. Sala Primera del Tribunal Supremo. Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia. Juzgados de lo Mercantil. Juzgados de Instrucción y Juzgados Centrales de Instrucción. Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria. Juzgados de Menores y Juzgados Centrales de Menores. Fácil, ¿verdad? Estamos prácticamente en el ecuador de nuestro juego. ¡Ánimo, que ya queda poco! Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Secciones civiles de las audiencias provinciales. Juzgados de lo Penal y Juzgados Centrales de lo Penal. Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Sala Segunda del Tribunal Supremo. Juzgados de Primera Instancia. Secciones penales de la Audiencia Provincial. ¿Has prestado atención? Entonces te habrás dado cuenta de que nos falta por ver un órgano judicial que figura tanto en el orden civil como en el penal. Claro, se trata de los juzgados de paz. Seguimos jugando, ahora con los órdenes contencioso administrativo y laboral. Juzgados de lo social. Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Sala de lo contencioso administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. Sala de lo social de la Audiencia Nacional. ¿Todo bien hasta aquí? Continuamos. Sala Tercera del Tribunal Supremo. Juzgados de lo contencioso administrativo y juzgados centrales de lo contencioso administrativo. Sala de lo social de los Tribunales Superiores de Justicia. Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. Ya conoces la clasificación al completo de los órganos judiciales, pero si te parece hacemos un repaso antes de despedirnos. Dentro del orden civil tenemos los juzgados de paz, juzgados de primera instancia o mixtos de primera instancia e instrucción, los juzgados de lo mercantil, las secciones civiles de las audiencias provinciales, la sala de lo civil y penal de los tribunales de justicia, la sala primera del Tribunal Supremo y juzgados de violencia sobre la mujer. Dentro del penal encontramos los juzgados de paz, juzgados de instrucción o mixtos de primera instancia e instrucción, los juzgados centrales de instrucción, juzgados de lo penal, juzgados centrales de lo penal, juzgados de vigilancia penitenciaria, juzgados centrales de vigilancia penitenciaria, juzgados de menores, juzgados centrales de menores,
Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Secciones penales de la Audiencia Provincial. Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia. Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Orden contencioso administrativo. Los juzgados de lo contencioso administrativo. Juzgados centrales de lo contencioso administrativo. La Sala de lo contencioso administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. La Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. Y la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Por último, dentro del orden laboral diferenciamos los juzgados de lo social, la Sala de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Ya hemos terminado. Recuerda que para cualquier duda que te surja, nosotros, tus tutores de Máster D, estamos siempre a tu disposición. Hasta la vista.